El 8 de mayo de 1972, un sacerdote de Milán, el padre Stefano Gobi, estaba de peregrinación en Fátima rezando en la capilla de las apariciones. Él oraba por los sacerdotes que habían renunciado a sus vocaciones y que intentaban armar una rebelión contra la Iglesia Católica. Recordemos que esto es en la estela del Concilio Vaticano II. Hacía pocos años que había terminó en el 65. Cuando una voz interior, una locución, le dijo que tuviera confianza en el Inmaculado Corazón de María. Y a partir de 1973, el padre Gobi comienza a escribir esas locuciones de la Santísima Virgen hasta diciembre de 1997, lo cual publica en un libro que se llama A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, y funda el movimiento sacerdotal mariano que está vigente hasta el día de hoy. Entre el 6 de mayo de 1989 y el 24 de diciembre, Nuestra Señora le explica el libro del Apocalipsis en 12 mensajes. En este video quiero hacer un resumen de esos 12 mensajes porque son muy ricos en connotaciones y que puedes leer a través del enlace que aparece en este video en YouTube. Te recomiendo especialmente que lo leas. Nuestra Señora dice en los mensajes que ella es la mujer vestida de sol que aparece en el Apocalipsis. Y aparece como la mujer vestida de sol porque tiene la misión de sustraer a la humanidad del oscuro dominio del dragón rojo. Dice que la imagen que aparece en el Apocalipsis del dragón rojo vomitando de su boca un río de aguas para sumergirla, se trata del conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de la Santísima Virgen, de negar sus privilegios y de redimensionar la devoción, lo que hoy llamaríamos el minimismo mariano. Entonces aparece en el Apocalipsis que a la mujer vestida de sol, perseguida por el dragón rojo, se le regala 2 alas de águila para escapar del río de agua. Y ella interpreta que son las palabras de Dios acogidas. El dragón rojo que aparece en el Apocalipsis es el ateísmo marxista en aquel momento, y que yo personalmente comento que es el padre del laicismo de Occidente actualmente. Y los 10 cuernos del dragón rojo son sus medios de comunicación. Y las 7 cabezas coronadas indican las naciones en las que se basa su poder ideológico, político y militar. También en los mensajes, Nuestra Señora le explica el significado de cada cabeza que coincide con los 7 pecados capitales. Luego aparece la bestia negra, que es, según Nuestra Señora, la masonería. Su misión es combatir de manera disimulada, pero tenaz, impidiendo que las almas recorran el camino de la conversión profunda. Esta bestia negra sube del mar y es ayudada por una bestia de la tierra que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia con cuernos semejantes a un cordero es la masonería infiltrada en la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Ella dice que la masonería eclesiástica trata de oscurecer la palabra divina mediante interpretaciones naturales y racionales, con el pretexto de volverla más comprensible y aceptada, paseándola del contenido sobrenatural. Estos errores van a precipitar la apostasía dentro de la Iglesia. Nótese además que estos mensajes son de 1989,
cuando la apostasía, o sea, la pérdida de fe, no era visible como ahora en la iglesia. Esta bestia con cuernos de cordero primero tratará de destruir al Cristo histórico, o sea, hacer creer que Jesús fue algo así parecido como una leyenda, o que no se sabe bien lo que dijo, para luego destruir al Cristo místico que es la iglesia. Después de esta pausa, te explico la marca de la bestia. Hasta aquí vimos el significado del dragón rojo, la bestia negra y los símbolos que tiene. Luego la Virgen le explica el significado del número 666 que aparece en el Apocalipsis como el número de la bestia. El 333 es el número que indica el misterio de Dios, 3 veces 3. Y el que quiere ponerse por encima de Dios es el número 666. Aquel que se pone contra Cristo es el anticristo. La Virgen le comunicó que en ese periodo histórico el anticristo se comunicaría, se manifestaría a través del Islam, que niega directamente la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También dice que a partir de 1998 se hará más visible la apostasía. La Virgen además hace un llamamiento para que los que forman su ejército permanezcan serenos y tengan confianza en ella, porque estos son tiempos de batalla y de dar testimonio de Jesús en momentos de purificación. Pero también son los tiempos de Satanás y de las fuerzas diabólicas, que son seguidas por un número cada vez mayor de seres humanos. Son los tiempos en que todos aquellos que sigan a estos falsos profetas serán marcados con su sello en la frente y en la mano. La marca en la frente y en la mano estará indicando la posesión de su inteligencia y su voluntad. Y así los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones y persecuciones. Con la marca en la frente, estas personas acogen la doctrina de la negación de Dios, el rechazo a su ley. Y quien es marcado en la mano, trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, haciéndolo su yo el centro de todo obrar. Pero así como el adversario marca con su sello a sus secuaces, ella le dijo al padre Gobi que ha llegado el tiempo en que ella también marque con su sello maternal a todos los que se han consagrado a su Inmaculado Corazón y formen parte de su ejército. Ese sello marcado en la frente es la cruz de Jesús. También le dice al padre Gobi, en estos 12 mensajes, que ha descendido ya sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar a la tierra. Dice que el ángel del primer flagelo inflige una llaga dolorosa en la carne de aquellos que se han dejado marcar en la frente y en la mano por el maligno, y lo identifica con la enfermedad del SIDA, la que ataca principalmente a las víctimas de la droga, pecados de impureza contra la naturaleza y otros vicios. Este es un apretado resumen, muy por encima, de los 12 mensajes de Nuestra Señora interpretando el libro del Apocalipsis de la Biblia al padre Gobi. El gran aviso a la humanidad, que implica también su purificación, es una de las profecías más enigmáticas y potencialmente más importantes que tenemos en nuestra agenda para el futuro. No deja de ser una hipótesis informada solo por varias visiones místicas, que no podemos corroborar,
Sin embargo, sus consecuencias serían tan importantes que cambiarían el rumbo de la humanidad para los próximos siglos. Hoy lo más difundido sobre el aviso es lo que recibieron las videntes de Garabandal. Sin embargo, hay otros videntes relevantes que recibieron mensajes sobre el aviso complementarios y parcialmente diferentes a los de Garabandal. En este artículo te voy a hablar de lo que sucederá durante el gran aviso, considerando las variadas hipótesis que hay sobre este gran acontecimiento. Y sobre el final te contaré algunas profecías poco conocidas. Podemos ubicar las apariciones de Fátima como las precursoras modernas de un gran aviso de corrección a la humanidad, aunque recogen visiones de varios santos y videntes que han tenido a través de los siglos. Sin embargo, es algo que surgió con este formato en las apariciones de Garabandal. El gran aviso debe verse como una especie de ultimátum del cielo para la conversión de la humanidad. La tradición más aceptada en estos momentos es que se trata básicamente de un evento de iluminación de conciencia y punto. Lo más lejos que hemos rastreado esta idea es en San Edmundo Campion, que nació en 1540. Pero también lo dijeron Elizabeth Canori Mora y la beata Ana María Taigi en la década de 1800. Y San Juan María Vianney y María Julia Jaeni, todos asociados a un juicio que hará Dios a la humanidad. Y esta iluminación del alma o de la conciencia la predijo también Santa Catalina Labouré en 1830, cuando la aparición de la medalla milagrosa. Y también, más acá, Santa Faustina Kowalska en la década de 1930, cuando recibió los mensajes de la Divina Misericordia en Polonia. Y últimamente, como dijimos, las videntes de Garabandal en España, a las que la Virgen se apareció entre 1961 y 1965. Las apariciones de Garabandal no están condenadas por la Iglesia, como equivocadamente dicen algunos. La Iglesia sigue investigando su sobrenaturalidad o no, para llegar a un juicio definitivo. Este concepto de iluminación de conciencia es muy interesante porque se conecta con lo que las personas dicen que encuentran durante las experiencias cercanas a la muerte. La revisión de toda su vida en un instante como Dios lo ve. El caso católico más notorio es el de Gloria Polo, y remite a nuestro juicio después de la muerte, porque veremos allí la verdad de cómo Dios nos ve, nuestras obras buenas y nuestros pecados. De acuerdo con una de las videntes de Garabandal, Jacinta González, el evento del aviso constituye un tipo de advertencia. Ella dice que será visto en el aire por todas partes en el mundo y de inmediato se transmitirá al interior de nuestras almas. Durará poco tiempo, en la opinión de otra de las videntes, Mariloli, solo unos minutos, pero parecerá mucho más tiempo debido a su efecto en nosotros. Será para el bien de nuestras almas y luego vamos a sentir un gran amor por nuestros padres celestiales y a pedir perdón por todos nuestros pecados. Otra de las videntes, Conchita González, lo define en un escenario de un acontecimiento cósmico. Dice que habrá un ruido como dos estrellas que chocan y hacen mucho ruido y mucha luz, pero no caen. Y dice que no va a hacernos daño, pero vamos a verlo al igual que vamos a ver nuestras conciencias. Algunas personas pueden morir en la conmoción, dijo, pero no del evento en sí. Será como un fuego, pero no quemará nuestra carne. Se sentirá interiormente. Será tan solo por unos minutos, pero va a parecer una eternidad. Y se trata de una especie de catástrofe, pero no del todo. Y lo más importante es que todos en el mundo verán una señal, una gracia o un castigo sobre sí mismos. En otras palabras, una advertencia. Ellos se encontrarán solos en el mundo,
a solas con su conciencia delante de Dios, y verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han causado. La advertencia será personal. Todos vamos a reaccionar de manera diferente, y por lo tanto cada uno tendrá una visión diferente del aviso porque sus pecados serán diferentes, o son diferentes. Conchita insiste que el fenómeno no causaría daño físico, pero nos va a horrorizar porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Pero hay otra tradición respecto del aviso que queremos mencionar aquí. Algo que se ha manejado poco es que algunas visiones actuales sobre el gran aviso no lo consideran solo una iluminación del alma o de la conciencia, sino que vendría asociado a cataclismos importantes. Hay 3 videntes que han recibido mensajes de que el aviso implicará más que una iluminación de conciencia. Ellos son la vidente francesa JNSR, el vidente español Alma Pequeña y la vidente norteamericana Mary Jane Even. Lo que dicen estos videntes lo relatamos en un artículo cuyo link está en la descripción de este video y te lo dejo para que lo leas y es muy interesante. Tanto JNSR como Alma Pequeña recibieron la orden de nuestro Señor Jesucristo en mensajes de prestar atención al resumen de lo que Él le había dictado a Mary Jane Even. Esta vidente norteamericano era doctora en filosofía y profesora universitaria y recibió locuciones interiores desde 1973. Y a partir de 1989 consagró su vida trabajando para el cielo, guiada por un sacerdote de Nebraska. Sus visiones son controvertidas. Hay algunos obispos que descalifican su mensaje, pero es como sucede con todas las apariciones. Hay obispos que apoyan los mensajes y otros que no. Mary Jane Even dice que la iluminación de conciencia será como dejar caer un manto sobre la tierra para que nada ni nadie se mueva por un tiempo. Todo se detendrá, hasta las máquinas, y durará el tiempo necesario para que todos reconozcan sus pecados y pidan perdón. Para algunos puede durar hasta una semana. Y el sufrimiento será proporcional a los pecados de cada uno. Hasta ahí no tiene mayores diferencias con los que declaran los videntes de Garabandal sobre el aviso, salvo la duración del aviso. Pero la doctora Even dice que antes del aviso habrá algunas señales para prepararse, como una enorme cruz blanca visible en el cielo durante 24 horas durante la semana anterior del aviso. Y dice que el gran aviso constará de otros eventos, no solo la iluminación. Ella menciona varias catástrofes que sucederán en ese momento. Un meteoro se estrellará contra la Tierra y la nube de polvo del meteoro cubrirá el sol y la Tierra estará como de noche. Este polvo quemará la vegetación y la piel de las personas y a los animales que estén afuera, causándoles la muerte. Por esto nadie debe salir y se deben cerrar puertas y ventanas y tapar las rendijas. El impacto del meteoro contra la Tierra producirá un terremoto y luego vendrán las plagas que infestarán los hogares y las provisiones. Y unos meses después habrá un gran frío. Ante todo esto que se parece a los 3 días de oscuridad, ella sugiere tomar una serie de precauciones que te las relatamos en el artículo que te recomendemos leer y cuyo link está en la descripción de este video en YouTube. Ella menciona, por ejemplo, cerrar y cubrir las ventanas con telas gruesas para protegerse contra los insectos y contra los espíritus malignos que serán visibles. No hay que abrirle a nadie del exterior porque los seres malignos imitarán las voces de los familiares para que les abran la puerta. Durante esa semana del aviso se escucharán fuertes truenos y cuando cesen los truenos habrá terminado todo. Y ella además dice que el antipapa y el anticristo aprovecharán esta crisis mundial para aparecer y declarar su propuesta para reconstruir la iglesia y el mundo. Y dice que los sacerdotes marianos santos, los apóstoles y los discípulos de María
mantendrán la fe católica dentro de la iglesia remanente porque el antipapa fomentará herejías. Y finalmente propone que debemos rezar todos los días, tener imágenes del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús en la casa, poner crucifijos y medalla de San Benito, velas y fósforos bendecidos, agua bendita, rosarios y devocionarios bendecidos y uvas benditas. Hay mucho más información sobre las profecías de JNCR, Alma Pequeña y Mary J. Even en el artículo que te recomendamos. Y como dijimos al principio, estas son visiones y debemos tomarlas como hipótesis. Estar atentos y discernir, porque nadie sabe lo que va a pasar o no. El 8 de mayo de 1972, un sacerdote de Milán, el padre Stefano Gobi, estaba de peregrinación en Fátima rezando en la capilla de las apariciones. Él oraba por los sacerdotes que habían renunciado a sus vocaciones y que intentaban armar una rebelión contra la Iglesia Católica. Recordemos que esto es en la estela del Concilio Vaticano II. Hacía pocos años que había terminó en el 65. Cuando una voz interior, una locución, le dijo que tuviera confianza en el Inmaculado Corazón de María. Y a partir de 1973, el padre Gobi comienza a escribir esas locuciones de la Santísima Virgen hasta diciembre de 1997. Lo cual publica en un libro que se llama A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. Y funda el movimiento sacerdotal mariano que está vigente hasta el día de hoy. Entre el 6 de mayo de 1989 y el 24 de diciembre, Nuestra Señora le explica el libro del Apocalipsis en 12 mensajes. En este video quiero hacer un resumen de esos 12 mensajes porque son muy ricos en connotaciones y que puedes leer a través del enlace que aparece en este video en YouTube. Te recomiendo especialmente que lo leas. Nuestra Señora dice en los mensajes que ella es la mujer vestida de sol que aparece en el Apocalipsis. Y aparece como la mujer vestida de sol porque tiene la misión de sustraer a la humanidad del oscuro dominio del dragón rojo. Dice que la imagen que aparece en el Apocalipsis del dragón rojo vomitando de su boca un río de aguas para sumergirla, se trata del conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de la Santísima Virgen, de negar sus privilegios y de redimensionar la devoción, lo que hoy llamaríamos el minimismo mariano. Entonces aparece en el Apocalipsis que a la mujer vestida de sol, perseguida por el dragón rojo, se le regala 2 alas de águila para escapar del río de agua. Y ella interpreta que son las palabras de Dios acogidas. El dragón rojo que aparece en el Apocalipsis es el ateísmo marxista en aquel momento, y que yo personalmente comento que es el padre del laicismo de Occidente actualmente. Y los 10 cuernos del dragón rojo son sus medios de comunicación. Y las 7 cabezas coronadas indican las naciones en las que se basa su poder ideológico, político y militar. También en los mensajes, Nuestra Señora le explica el significado de cada cabeza que coincide con los 7 pecados capitales. Luego aparece la bestia negra, que es, según Nuestra Señora, la masonería. Su misión es combatir de manera disimulada, pero tenaz, impidiendo que las almas
recorran el camino de la conversión profunda. Esta bestia negra sube del mar y es ayudada por una bestia de la tierra que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia con cuernos semejantes a un cordero es la masonería infiltrada en la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Ella dice que la masonería eclesiástica trata de oscurecer la palabra divina mediante interpretaciones naturales y racionales, con el pretexto de volverla más comprensible y aceptada, paseándola del contenido sobrenatural. Estos errores van a precipitar la apostasía dentro de la iglesia. Nótese además que estos mensajes son de 1989, cuando la apostasía, o sea, la pérdida de fe, no era visible como ahora en la iglesia. Esta bestia con cuernos de cordero primero tratará de destruir al Cristo histórico, o sea, hacer creer que Jesús fue algo así parecido como una leyenda, o que no se sabe bien lo que dijo, para luego destruir al Cristo místico que es la iglesia. Después de esta pausa, te explico la marca de la bestia. Hasta aquí vimos el significado del dragón rojo, la bestia negra y los símbolos que tiene. Luego la Virgen le explica el significado del número 666 que aparece en el Apocalipsis como el número de la bestia. El 333 es el número que indica el misterio de Dios, 3 veces 3. Y el que quiere ponerse por encima de Dios es el número 666. Aquel que se pone contra Cristo es el anticristo. La Virgen le comunicó que en ese periodo histórico el anticristo se comunicaría, se manifestaría a través del Islam, que niega directamente la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. También dice que a partir de 1998 se hará más visible la apostasía. La Virgen además hace un llamamiento para que los que forman su ejército permanezcan serenos y tengan confianza en ella, porque estos son tiempos de batalla y de dar testimonio de Jesús en momentos de purificación. Pero también son los tiempos de Satanás y de las fuerzas diabólicas, que son seguidas por un número cada vez mayor de seres humanos. Son los tiempos en que todos aquellos que sigan a estos falsos profetas serán marcados con su sello en la frente y en la mano. La marca en la frente y en la mano estará indicando la posesión de su inteligencia y su voluntad. Y así los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones y persecuciones. Con la marca en la frente, estas personas acogen la doctrina de la negación de Dios, el rechazo a su ley. Y quien es marcado en la mano, trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, haciéndolo su yo el centro de todo obrar. Pero así como el adversario marca con su sello a sus secuaces, ella le dijo al padre Gobi que ha llegado el tiempo en que ella también marque con su sello maternal a todos los que se han consagrado a su Inmaculado Corazón y formen parte de su ejército. Ese sello marcado en la frente es la cruz de Jesús. También le dice al padre Gobi, en estos 12 mensajes, que ha descendido ya sobre el mundo la hora de la gran tribulación,
porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar a la tierra. Dice que el ángel del primer flagelo inflige una llaga dolorosa en la carne de aquellos que se han dejado marcar en la frente y en la mano por el maligno, y lo identifica con la enfermedad del SIDA, la que ataca principalmente a las víctimas de la droga, pecados de impureza contra la naturaleza y otros vicios. Este es un apretado resumen, muy por encima, de los 12 mensajes de Nuestra Señora interpretando el libro del Apocalipsis de la Biblia al Padre Gobi. El purgatorio quizás sea el destino donde se ve más claramente la misericordia de Dios actuando, porque si no existiera ese lugar, estas almas estarían condenadas, porque sus pecados les impide llegar al cielo, debido a que allí entra solamente lo puro y lo santo. Tal es así que Jesús en una aparición dictó una oración para orar por las almas del purgatorio y acelerar su purificación. En este video vamos a hablar de cómo ayudar a las almas del purgatorio y te voy a enseñar esa oración que Jesús dictó. Las almas del purgatorio murieron en la misericordia de Dios y por eso se les llama santas. Pero no han ido al cielo todavía porque tenían apego al pecado en el momento de su muerte. Y entonces deben someterse a una purificación dolorosa que se puede aliviar con nuestro auxilio. Ellos no pueden orar por sí mismas porque la oportunidad de merecer algo para ellas mismas era en la tierra. Pero como son parte de la comunión de los santos, dependen entonces de nosotros para ayudarles a aliviar el sufrimiento con nuestras oraciones y penitencias. El purgatorio tiene muchas referencias bíblicas sin mencionar su nombre, como quisieran los protestantes para saciar su lectura literal de la Biblia. El purgatorio se indica, por ejemplo, directamente en 1 de Corintios 3:13, donde dice: aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, o sea que irá al cielo. Mas aquel cuya obra quede abrasada, no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y esto habla de la purificación por el fuego, que es un tema recurrente en la Biblia. Purificación significa expiación de los pecados y de sus efectos en el alma. Y la purificación está relacionada con el fuego en las Escrituras, porque purificación y piromaníaco tienen la misma raíz en griego. La Biblia usa frecuentemente la metáfora de la purificación a través del refinado de metales en el fuego para quitarle las impurezas, como por ejemplo con el oro. De modo que en la Biblia está mencionado el proceso de purificación por todas partes. Y le llamamos purgatorio para ponerle un nombre. Y repito que es el fruto de la inmensa misericordia de Dios para salvar más almas pecadoras que si no de otra forma no podrían entrar nunca en el cielo. El purgatorio no es un proceso automático de crecimiento del alma, indoloro, para alcanzar la plena autorrealización a través de una serie de reencarnaciones, como sostienen los practicantes del New Age. El optimismo barato prevaleciente en nuestra cultura sostiene que la vida de prácticamente todos termina automáticamente en un estado de felicidad inmediata. Porque el hombre moderno puede reconocer que tiene sus imperfecciones y defectos, pero no se ve a sí mismo como un pecador. Para ellos la purificación del pecado es una idea medieval, y también para los protestantes. Y esto está pasando también dentro de la iglesia, cuando algunos sacerdotes hablan de los difuntos como que ya están prácticamente en el cielo automáticamente después de morir. Los canonizan sumariamente sin siquiera conocerlos. Lo que llevó al cardenal John Henry Newman hace 150 años a decir:
estamos apreciando una religión superficial, una religión hueca, a la cual no le vamos a sacar provecho en los días de angustias y problemas. Esta era ama a una religión exclusivamente alegre. Tomamos solo lo que es bello y atractivo y subestimamos lo que es severo y doloroso. Sin embargo, olvidamos la verdad de que el hombre tiene que ser irreprensible en santidad cuando deba rendir cuentas de su vida ante Dios en el juicio personal. Solo las almas santas tienen acceso directo a la morada feliz, donde nada impuro entrará. Y en 1943, Jesucristo se le apareció a la vidente y mística María Valtorta y le dio un mensaje revelador sobre el juicio y el purgatorio. Le dijo que las almas inmersas en las llamas purificadoras del purgatorio no sufren por otra cosa sino por el amor. No son desmerecedoras de poseer la luz, pero tampoco son dignas de entrar inmediatamente en el reino de la luz. Son personas que mueren en estado de gracia, pero no han purificado totalmente su alma, no han pagado las penas que acumularon por los pecados cometidos en la tierra. Estas son palabras de Jesús. ¿Y en qué faltaron estas almas? Faltaron en el amor, porque de haber amado mucho hubieran cometido pocos pecados. Entonces Jesús le dijo a Valtorta que amando en la tierra es como se trabaja para el cielo, y aprendiendo a amar en el purgatorio es como se conquista el cielo, que en la vida en la tierra algunos no supieron merecer y por eso están en el purgatorio purificándose en este momento. Y le dijo además que el tormento del purgatorio básicamente es que el alma recuerda la visión de Dios que tuvo en su juicio particular. El haber solamente entrevisto a Dios representa un gozo que supera toda otra cosa creada, y el alma se deshace en deseos de volver a gozar esa dicha. De modo que el amor y la convicción de haber ofendido al amor es el tormento de los purgantes. Y nosotros podemos y debemos ayudar a las almas purgantes, dijo Jesús. Nosotros los vivos, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a esas almas del purgatorio para que progresen rápidamente en su purificación y puedan ser elevadas al cielo? Principalmente debemos orar diversas oraciones, una de las cuales es la que Jesús enseñó a María Valtorta y que te la diré más adelante. Y entre ellas están las oraciones del rosario por las almas del purgatorio y la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Además, orar el Via Crucis, porque después de la misa y el rosario es la oración más poderosa para ayudar a las almas del purgatorio. Hay que hacer novenas, celebrar misas, ofrecer comuniones por esas almas y adoración eucarística. También obtener indulgencia para ellas. Y pedir a la preciosa sangre del Sagrado Corazón de Jesús por ellas, siguiendo la idea de Santo Tomás de Aquino que dijo: a medida que el rocío refresca y levanta las plantas y flores marchitas, la sangre de Cristo revive, reconforta y trae nuevas esperanzas a las pobres almas del purgatorio. También surte efecto visitar el cementerio y rociar con agua bendita el suelo y las tumbas. Hay que difundir, además, las devociones a las almas del purgatorio, así más gente en la tierra ora por ellas. Y hay una devoción especialmente radical, de la que ya hemos hablado varias veces, que es el voto de ánimas o acto heroico de caridad, donde una persona hace la donación voluntaria del fruto de las obras que hizo para su salvación, poniéndolas en manos de la Santísima Virgen para que las aplique a las almas del purgatorio, teniendo la certeza de que luego habrá en el cielo un ejército de almas liberados por ella y que rezarán por ella. Y finalmente llegamos a la oración que dictó Jesús por las almas del purgatorio. El 24 de octubre de 1944, Jesús
le dicta a María Valtorta una oración por las almas del purgatorio para que la difunda y roguemos por ello. La oración comienza diciendo: Oh Jesús, que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado cómo serán eternamente los hijos de Dios, concede la santa resurrección a nuestros seres queridos fallecidos en tu gracia y a nosotros en nuestra hora. La oración sigue, y como es larga, la copiamos en la descripción de este video en YouTube para que la puedas bajar sin ningún problema y la puedas rezar permanentemente.